Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos para todos. Bienvenidos a todos, perdón. Ya vamos a comenzar la conferencia, así que bueno, esperamos 2 minuticos y ya comenzamos. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a esperar 2 minuticos mientras se unen más personas y ya vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. Las personas que nos quieren ayudar a compartir el directo, pues bueno, muchas gracias. La idea es llegar o llevar esta información a la mayor cantidad de personas que podamos. Así que bueno, ya vamos a comenzar con la conferencia y me podrían por favor confirmar en los comentarios cómo está todo, si está bien, si se ve bien y si se escucha bien, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Ya estamos empezando, vamos a compartir el directo y ya vamos a comenzar con la conferencia, una conferencia eh, muy importante, la conferencia número 8, se llama Evolución, Involución y Revolución, así que no se la pierdan, ya vamos a comenzar. Regálenme un segundo mientras comparto el directo y comenzamos con la conferencia. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Si alguien me puede confirmar en los comentarios, por favor, si está todo bien, le agradecería mucho para pues saber que no hay ninguna falla en el directo. Bueno, vamos a esperar el último minutico y ya comenzamos con la conferencia, no se preocupen, que ya vamos a comenzar. Bueno. Bueno, voy a confirmar que está todo bien y comenzamos, ¿vale? Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Vamos a ver la conferencia número 8, Evolución, Involución y Revolución. Entonces, esta es una conferencia que nos enseña a nosotros cuál es el proceso que vive toda alma. O sea, todos nosotros hemos pasado por un proceso para poder estar donde nos encontramos en este momento y nos busca explicar este proceso. Existen muchas teorías acerca de esto que se llama la reencarnación, donde se dice que de pronto yo en esta existencia puedo ser un ser humano y en la próxima existencia puedo ser de pronto un perro, un gato, lo que sea. Esto está totalmente errado. También hay muchos conceptos acerca de la evolución, gracias a la teoría de Charles Darwin,
pero estas teorías son totalmente equivocadas. Así que hoy vamos a ver esta conferencia y vamos a ver los diferentes aspectos que influyen o que intervienen en la evolución de un alma. Así que también vamos a ver cuál es el objetivo de venir a este planeta, por qué razón existe la creación, cuál es el sentido de existir, por qué la humanidad existe. Todas estas preguntas, todas las tenemos y pues la idea de esto es que vamos a ir solucionando todas estas preguntas, ¿listo? Lo primero que nosotros necesitamos entender es que claramente existe una ley de evolución, podemos ver nosotros cómo evolucionan las cosas, podemos ver cómo evolucionan los planetas, puede que este planeta hace unos cuantos millones de años era un planeta sin vida y ahora ya está totalmente lleno de vida. Podemos ver de pronto cómo muchas personas lo toman como evolución, cómo de pronto a medida que pasa el tiempo pues la humanidad va de cierta forma evolucionando. Se van haciendo mejoras en tecnología, mejoras en conocimientos, se van haciendo mejoras de pronto en teorías matemáticas, se van haciendo mejoras en todos los aspectos, en la sociedad, etc. Pero todos nosotros creemos que, bueno, hay muchas personas que creen que la evolución es una constante, o sea, que la evolución nunca para. Hay personas que dicen que de pronto la evolución podría llegar hasta cierto punto donde una persona pueda convertirse en un dios, así nomás. Entonces, esto es totalmente equivocado. La evolución existe, es verdad, pero la evolución va hasta un punto definido. Si no existieran unas leyes universales, si no existieran unas reglas, la creación sería totalmente desorganizada, ¿sí? Posiblemente, si no existiera la involución, los dinosaurios jamás se hubieran extinguido o extinto, ¿sí? Si no existiera la involución, todos los procesos, las antiguas naciones nunca habrían caído, siempre seguirían evolucionando. Entonces siempre tiene que haber un subir y un bajar, ¿sí? Todo lo que existe en este mundo o en la creación existe en dualidad. Entonces podemos ver de pronto cómo el hombre nace y empieza a evolucionar. Nace, crece, tiene salud, tiene vitalidad, pero llega hasta cierto determinado punto y empieza a involucionar. O sea, siempre vamos a darnos cuenta que la evolución y la involución están totalmente ligadas. La evolución va hasta un punto determinado y de ahí para allá, lo que sea, la persona, la sociedad, el animal, absolutamente todo empieza a involucionar. Lo mismo sucede con el planeta, lo mismo sucede con los diferentes planetas. ¿Qué son las lunas que tienen los diferentes planetas? No son más que la involución de un planeta pasado que ahora está orbitando alrededor de otro. Entonces la luna que nosotros vemos era un planeta, pero este planeta tuvo un proceso de evolución donde llegó a su máximo auge, luego llegó un proceso de involución y finalmente desapareció. Entonces, como todos nosotros estamos sometidos por esta ley de la evolución y la involución, pues necesitamos aprender a romper la mecanicidad. Es cierto que existen leyes y que todos nosotros estamos sujetos a estas leyes. Como lo vimos en conferencias anteriores, nosotros estamos sujetos a 48 leyes. Entonces, estas 48 leyes nosotros las podemos ver en los 48 cromosomas. Pero nosotros podemos ir rompiendo estas leyes. ¿Listo? Quiero que me disculpen un segundito, por favor, porque se va a descargar el computador y no tengo aquí, no tengo el cargador, así que regálenme un segundito, por favor. Ya vengo. Bueno, disculpen la interrupción. Bueno, saludo, hola Fabricia, hola Angélica, ¿cómo están? O Angélica. Les pido disculpas y bueno, vamos a seguir con la conferencia, ¿vale?
Entonces les estaba comentando que siempre existe un punto de evolución máximo y de ahí para allá todo empieza a evolucionar. Podemos verlo también en las relaciones. Nosotros tenemos una relación, la relación es muy bonita, empieza a evolucionar, empieza a progresar, pero llega un punto donde las relaciones empiezan a decaer, ¿cierto? Entonces ya como que no se siente lo mismo por la pareja, como que entra la mecanicidad, llegan personas externas y empiezan a atacar la relación, entonces todo empieza a evolucionar. Depende de nosotros poder romper estas leyes. La persona que quiere seguir con su pareja, que quiere esforzarse para, digamos, seguir con un matrimonio, pues entonces puede trascender esta ley, porque nosotros tenemos algo que se llama la voluntad. A medida que nosotros vamos desarrollando la voluntad, vamos a poder ir rompiendo todas estas leyes. Así que es lo importante de esta conferencia que nosotros comprendamos que la evolución no es eterna, siempre existe una evolución y que si nosotros queremos salirnos de esta rueda, de esta ley, necesitamos romper tanto la evolución como la involución. Un ser perfecto, si nosotros pudiéramos hablar de un Dios, él no está sujeto a la evolución, él siempre es el mismo, tiene un nivel de conciencia superior, ¿cierto? Él ya está autorrealizado, no tiene nada que mejorar porque es 100% perfecto. Así que eso es lo que nosotros necesitamos llegar a comprender y necesitamos darnos cuenta cómo podemos nosotros llegar a convertirnos en dioses si aprendemos a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia que los vamos a explicar al final de la conferencia. ¿Listo? Si tienen preguntas las hacen por favor ahí en los comentarios que con gusto los vamos a responder. ¿Listo? Ahora, muchas personas creen que de pronto estar mejor es sinónimo de evolución, ¿cierto? Pero no tenemos que verlo de esa manera. Muchas veces nosotros pensamos, yo en este momento estoy bien económicamente, entonces he evolucionado, soy una mejor persona porque ahora sé hacer negocios, ya no me muero de hambre, ¿sí? Lo mismo sucede con las personas que entramos en el conocimiento. Entonces uno entra muy novato, no sabe nada, pero a medida que va viendo conferencias vamos absorbiendo conocimiento, entonces uno dice, ya soy mejor, he evolucionado en este conocimiento. Pero digamos, esos signos de mejora no quieren decir que hayamos evolucionado. ¿Qué son los signos de mejora? Son simplemente cosas que el ego o los defectos, el orgullo generalmente, piensan que está bien. Podemos verlo afuera en la sociedad. Podemos pensar que esta sociedad ha evolucionado porque ya hay derechos, las mujeres pueden votar, existe la libertad de expresión, de pronto ya no estamos bajo la soberanía de una sola persona, ya no existen los monarcas, entonces ya uno podría llegar a pensar que la humanidad ha evolucionado, pero vamos a darnos cuenta en qué hemos evolucionado. Somos cada vez peores, las perversidades, las cosas malas cada vez se van volviendo como más naturales dentro de la sociedad. Desde pequeños a nosotros nos enseñan a ser malos prácticamente, porque nos enseñan a criticar, a juzgar, a que existe la ley del más vivo, a aprovecharnos de los demás, a ser envidiosos, hipócritas, lujuriosos. No valoramos la práctica sexual, no valoramos esto que se llama el sexo, y todo eso es sinónimo de involución. ¿Por qué de pronto una humanidad que podría llegar a tener todos igualdad, existe la desigualdad? ¿Por qué existen personas que se mueren de hambre? ¿Por qué existen las enfermedades? Todo esto sucede por culpa de la involución. Entonces nosotros ahora estamos en medio de una pandemia que no se veía hace mucho tiempo. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque realmente ahora estamos involucionando. Y como lo vamos a ver más adelante, la involución, el fin de la evolución y la involución es la muerte. Así que hay que empezar a comprender lo que realmente es la muerte. Y por eso vamos a ver la conferencia del día de hoy, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Primero tenemos que comprender que nosotros somos una chispa sagrada. Dentro de nuestro corazón existe una chispa, un porcentaje de Dios. O aquí, si de pronto no han visto las conferencias anteriores, en la conferencia número 1 hablamos que tenemos un 3% de conciencia y que ese 3% de conciencia nos hace despertar. Nos permite darnos cuenta cuando de pronto otra persona, en vez de hacernos bien, nos hace mal con lo que dice, ¿cierto? Nos permite darnos cuenta cómo nosotros estamos fascinados con un personaje y que de pronto esta persona a través de sus palabras nos puede llegar a afectar demasiado.
cómo de pronto nosotros le hacemos daño a las demás personas o cómo ya no sentimos amor por los demás, que lo único que nosotros llegamos a sentir por otras personas es envidia, odio, lujuria, pero nunca sentimos emociones superiores. Esto sucede porque estamos llenos de defectos, pero en un inicio éramos solamente una chispa consciente, era un 3% de conciencia, una parte de Dios que tenía que hacer un curso. Entonces, ¿por qué existe la creación? ¿Por qué existe el planeta Tierra? ¿Por qué todos nosotros estamos acá? Pues todo tiene una razón de ser y este planeta existe como una escuela. Nosotros vinimos aquí a aprender. Aprendemos cuando nos hablan mal, aprendemos cuando de pronto le hacemos algo a otra persona y después la vida misma nos devuelve ese algo que hicimos. Una persona no ve malo ponerle los cachos a alguien más o adulterar con su pareja, hasta que de pronto le sucede lo mismo, hasta que de pronto no se da cuenta que su pareja le está adulterando, ¿cierto? Nosotros no vemos nada malo robar, de pronto cogernos las vueltas de alguien más, pedir algo prestado y no devolverlo, hasta que alguien viene y nos hace lo mismo. Entonces todo lo que nosotros vivimos, todas las vivencias, todos esos actos y hechos que estamos viviendo en nuestra vida, son esas pequeñas cosas que nos permiten aprender. Cuando de pronto ayudamos a otra persona y sentimos esa gratitud, esas ganas de querer seguir haciendo cosas buenas, entonces nos permite comprender que cuando ayudamos a otras personas, eso se nos devuelve, ¿cierto? De pronto cuando nos damos cuenta que somos demasiado mezquinos y que juzgamos mucho a otras personas y que solamente criticamos y no hacemos otra cosa, pues empezamos a darnos cuenta que por eso es que nos está yendo como nos está yendo, por criticar a los demás, que por criticar a otras personas nos están metiendo karma y por eso es que vienen los problemas económicos, los problemas de pareja, las dificultades en la vida que nosotros tenemos y por eso necesitamos corregir. Entonces, para poder llegar a este punto en el que nosotros nos encontramos, tuvimos que haber hecho un proceso. Nosotros no llegamos aquí ya con esta personalidad y con esta psicología tan pesada, no. Nosotros como almas, como chispas, tuvimos que entrar a esta escuela que se llama la rueda del samsara. La rueda del samsara es esta ruedita que nosotros vemos acá, que empieza aquí en la evolución, da una vuelta y termina aquí en la involución. Lastimosamente este es el ciclo de la vida. En esto nos la pasamos toda la humanidad, todos los seres humanos, incluso todos los seres vivientes que están en este planeta Tierra, viven girando incesantemente en esta rueda, cometiendo siempre los mismos errores, siendo siempre los mismos inconscientes, perdiendo siempre las mismas oportunidades y por eso es que nosotros muchas veces llegamos a sentir aburrimiento de una vida como esta, tan mecánica. Así que vamos ahorita al final de la conferencia, como ya les había dicho, vamos a dar las herramientas que nos permiten a nosotros romper esta mecanicidad, salir de esta mecanicidad, decir, empezar a comprender y a rescatar el ánimo que se tiene para poder vivir. ¿Listo? Pero primero vamos a entender cómo funciona esto. Para hacer este curso, de pronto si nosotros vamos en el colegio, digamos en el colegio donde yo estudié, había una regla que si una persona perdía 2 años seguidos, lo sacaban del colegio. Y eso por lo general se utiliza en la mayoría de colegios. Entonces, si pierde 2 años seguidos, el mismo año ya no puede seguir estudiando acá. Entonces, algo parecido sucede con la escuela de la vida. En esta escuela nos dan a nosotros 300.000 oportunidades, o sea, 300.000 almas, 300.000 años esotéricos para llegar a la maestría. Ya vamos a explicar qué es esto de la maestría. Si hay una persona que no conoce todos estos temas, poco a poco vamos a ir comprendiendo. ¿Listo? Lo importante es comprender, primero, como lo vimos en la conferencia número 2, nosotros somos alma, ¿cierto? Este cuerpo físico es solamente un vehículo, pero más allá de eso nosotros tenemos un alma. Y aparte del alma tenemos un espíritu o conciencia, que es un 3% que está en nuestro corazón. Nosotros tenemos derecho a 3.000 almas, o sea, tenemos derecho a 3.000 almas. Y tenemos derecho por cada alma a 108 existencias. ¿Listo? En este momento yo, por ejemplo, mi nombre es Leonardo Carreño.
Este nombre es simplemente perteneciente a un cuerpo físico, ¿sí? Mi alma, que es mi envoltura seminal, los defectos que yo tengo dentro de mi psicología, han venido estando conmigo desde la existencia número 1. Puede que en este momento yo esté en la existencia número 107 y a lo largo de estas 107 existencias he ido cometiendo errores y he ido alimentando mis defectos. ¿Listo? Eso sucede con absolutamente todas las personas. Unos están unas existencias adelante, otros están unas existencias atrás. Entonces, el objetivo de nosotros es que lleguemos a comprender todos esos defectos que cargamos en nuestra alma, que la empecemos a limpiar para que nuestra alma se convierta en espíritu. Que este 97% de alma contaminada que nosotros tenemos se fusione con este 3% de conciencia y ahora sea un 100% de conciencia totalmente consciente. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que nos van a dar 324.000 cuerpos físicos para que nosotros podamos comprender nuestra psicología, eliminar nuestros defectos y llegar a los cambios que nosotros queremos. Llegar a los cambios es algo bastante complejo. Una persona que de pronto le gusta mucho el placer sexual, es muy difícil que logre llegar a la castidad, ¿sí? Pero no es algo imposible. Entonces, lo que nosotros debemos empezar a hacer es empezar a observar nuestra psicología y empezar a darnos cuenta qué son nuestros defectos. ¿Qué son esos defectos que cuando escuchan hablar a una persona la juzgan? ¿Cuáles son esos defectos que de pronto cuando existe una persona a la que le tengo mucho aprecio, quiero estar siempre escuchando a esa persona? ¿Sí? ¿Cuáles son los defectos que hacen que yo en la calle me fije en personas del sexo opuesto sabiendo que tengo mi pareja? ¿Cuáles son esos defectos que reaccionan mal cuando de pronto la pareja le dice a uno algo? De pronto la pareja le hace una pregunta, nuestra psicología piensa que esa es una pregunta muy estúpida y pues terminamos gritando, ¿sí? Pero no es más que simplemente defectos que tenemos dentro de nuestro mundo interior. Si aprendemos a observar todas esas reacciones, si aprendemos a darnos cuenta cómo funciona nuestra psicología, vamos a poder eliminarlos. ¿Cómo se eliminan? Decimos una pequeña frase que es: madre mía, elimíname este defecto, y el defecto va a fallecer, va a morir y poco a poco vamos a ir rescatando toda nuestra conciencia. ¿Listo? Inicialmente esto es un poco complejo de comprender, lo voy a explicar un poco mejor al final de la conferencia. Ahorita estamos explicando cómo es que el alma o cómo fue que nosotros llegamos acá. Estábamos explicando que existe una parte de Dios, una parte de conciencia, un 3% de conciencia que bajó del sol absoluto, que es como el cielo, el Olimpo que llaman en la antigua Grecia, y ese 3%, esa chispita, viene a la rueda del samsara o al planeta Tierra, a la escuela, viene a estudiar. ¿Listo? Entonces esa chispita lo que tiene que hacer es buscar sabiduría a través de los defectos. Solamente los defectos nos permiten obtener sabiduría. Si de pronto yo tengo un defecto de la ira, pero aprendo a estudiarlo, a comprenderlo, me niego a este defecto y lo elimino, entonces voy a rescatar la sabiduría que está dentro de ese defecto. Y ya voy a estar en un nivel superior de conciencia porque ya no me dejo manipular por ese defecto. ¿Listo? Si siempre quería gritar, cuando elimino el defecto, entonces ya no vuelvo a gritar. Si siempre me gustaba fornicar y pienso que de pronto la fornicación o el placer sexual es lo mejor que existe, pues empiezo a observarme, elimino esos defectos y cuando los elimine subo un nivel de conciencia y lo que me afectaba antes ahora ya no me afecta. ¿Listo? Eso es lo que busca esto, así es como se obtiene la sabiduría. Para que él pueda hacer para que esta chispa pueda hacer este curso, se le otorgan 3.000 almas, ¿sí? Le dan 108 existencias por cada alma, o sea que si nosotros multiplicamos 108 por 3.000 almas, eso nos da en total 324.000 cuerpos físicos para poder autorrealizarse. Si de pronto se les hace un poquito complejo, no se preocupen, ya lo voy a explicar un poco mejor con los gráficos, paso a paso, para que comprendamos qué es esto de los 324.000 cuerpos. ¿Listo? Existen tres alternativas para las chispas que entran aquí, en el planeta Tierra. Tenemos que comprender que cada persona, cada ser vivo que existe, es un Dios en potencia. Todos tienen las posibilidades de desarrollarse, de comprender su psicología y de algún día llegar a tener un 100% de conciencia.
Entonces si vemos el perrito, el animalito, el pajarito, el gusanito, el vecinito, el esposo, la esposa, los hijos, todas las personas tienen la posibilidad de autorrealizarse. Todo lo que existe, las piedras, las plantas, absolutamente todo, tiene la capacidad de volverse 100% consciente, por lo que vamos a darnos cuenta que la creación es supremamente grande. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos un orgullo tan grande que pensamos que todo el universo gira en torno a nosotros. Entonces una persona dice algo y pensamos que ese algo lo están diciendo por nosotros. Una persona de pronto hace una publicación y pensamos que esa persona está haciendo esa publicación por nosotros. Creemos siempre lo mejor de nosotros mismos, pero vamos a darnos cuenta que la creación es supremamente grande. Así que hay que irnos bajando de la nube y hay que hacer un esfuerzo por despertar nuestra conciencia. Existen tres alternativas para la chispa. La primera es triunfar. ¿Qué significa triunfar? Comprenderse a sí mismo, descubrir todos los defectos que carga dentro de su mundo interior, eliminar todos esos defectos, crear sus cuerpos internos que le permitan llegar a un nivel superior de conciencia y fusionarse con su ser. Eso es el triunfo. También está el fracaso. Entonces resulta que si la persona completa estos 324.000 cuerpos físicos humanos y no logra comprender toda su psicología en ninguna de esas existencias, quiere decir que fracasó. Esa chispita que bajó del absoluto como una chispita inocente, como solamente un 3% de conciencia, no vuelve como un 100, vuelve como un 3% de conciencia, vuelve fracasado, ¿sí? Es como si de pronto una persona se va para la ciudad a hacer fortuna, a buscar mejores cosas y vuelve peor de cómo se fue. Entonces es algo así lo que le sucede a estas chispas. El maestro Samael dice que las chispas que están en el absoluto, que son las fracasadas, los dioses, los seres autorrealizados, las ven como hormigas. O sea, las ven como bichos, no tienen absolutamente nada, son fracasos totales. Y esta otra, que es igual que el fracaso, pero es una renuncia. ¿Cuál es la renuncia? La persona está cansada, está exhausta, ya no quiere seguir trabajando, se dio cuenta que le quedó súper grande la conciencia y pues decide renunciar. Estas renuncias se pueden hacer y nos hacen una prueba en el mundo astral o en el mundo físico. Entonces la persona puede renunciar a través de una práctica de negociación que la vamos a ver más adelante, donde dice ya no quiero estar más en esta vida mecánica, estoy cansado, me quiero salir de acá. Hace la negociación y en el mundo astral le ponen una prueba. Entonces lo ponen al borde de la muerte o lo ataca una entidad muy fuerte, ¿sí? Si la persona siente temor, quiere decir que todavía está pegada a la vida y por lo tanto no está lista para renunciar. ¿Listo? Y lo mismo sucede en el mundo físico. Entonces la persona renuncia y el otro día le ponen una prueba cercana a la muerte. Tenemos el caso de una compañera que pues hizo el proceso de la renuncia y pues iba en una moto y casi se estrella, casi se muere y se dio cuenta que estaba muy apegada a la vida, que realmente no quería renunciar, simplemente tenía unos defectos débiles que creía que no podían hacer un trabajo, pero que no habían la necesidad de renunciar. Lo primero que nosotros debemos hacer es intentar despertar la conciencia. A medida que nosotros vamos eliminando nuestros defectos, pues vamos dándonos cuenta que sí tenemos una fortaleza, pero que esa fortaleza estaba atrapada entre los defectos. Si los eliminamos, pues entonces vamos volviéndonos conscientes, vamos a volvernos fuertes, vamos a ir venciendo el temor, vamos a ir conquistando las dimensiones superiores de la conciencia, vamos a vivir cosas totalmente diferentes, pero esto solamente se logra a través del trabajo. ¿Listo? Así que vamos a empezar. Ya han explicado todo el proceso, vamos a hablar acerca de los diferentes reinos. Una vez que la chispa, ese 3% de conciencia, esa chispita, llega aquí y entra por la evolución, entra al reino mineral. ¿Listo? Entonces, primero vamos a darnos cuenta que todos nosotros pasamos por acá. Todos nosotros pasamos en algún momento por el reino mineral. ¿Qué quiere decir el reino mineral? El reino mineral evolutivo, porque como nosotros vemos, está por el lado derecho la evolución y por el lado izquierdo la involución. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino mineral evolutivo, quiere decir estos minerales que son muy buenos
muy bonitos o que le transmiten a uno emociones. Entonces, dentro del mineral evolutivo podemos ver los diamantes, las esmeraldas, el carbón, podemos ver algunas piedras preciosas, ¿sí? Podemos ver de pronto incluso elementos de la tabla periódica, ¿sí? Donde son minerales que tienen propiedades muy buenas, muy fuertes y que realmente sirven para cosas muy importantes. Hay minerales involutivos que también tienen propiedades muy buenas, pero vamos a hablar por el momento de los evolutivos. ¿Qué sucede? Resulta que esta chispita es conectada al cuerpo de un mineral evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? El diamante, la esmeralda, el carbón, todos los minerales que existen tienen conciencia, tienen una pequeña chispa conectada a esa pequeña piedra. No se pueden mover, es verdad, pero ellos no tienen las limitaciones que nosotros tenemos. Una persona, por ejemplo, si fuera ciega, podría empezar a despertar una facultad que se llama la clarividencia y podría llegar a ver lo que no ven sus ojos físicos, ¿sí? Una persona que de pronto tiene algún problema auditivo podría llegar a escuchar con los sentidos del alma. Entonces lo mismo sucede con ellos. Ellos tienen su cuerpo físico, pero como son 3% de conciencia, su alma puede salir y estar en el mundo astral, en la quinta dimensión. Hemos hablado también de eso en conferencias anteriores. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es darnos cuenta que a estas inteligencias se les llama los gnomos o pigmeos. Son esos nomitos, los gnomos. Esos famosos duendes de los que se habla mucho, son las inteligencias que tiene la Tierra, ¿verdad? Y entonces, esta inteligencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que aprender. Para que pueda aprender, a esta chispita se le asigna un cerebro que le llama el cerebro emocional. O sea que esta piedra tiene la capacidad de sentir emociones. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos de pronto a ver cómo funcionan las emociones, pues nosotros podemos darnos cuenta que las emociones están asociadas a algo que se llaman los sentimientos, ¿cierto? Y existen sentimientos positivos como existen sentimientos negativos. Entonces el problema de los sentimientos es que existe una enseñanza donde es la analogía. Los sentimientos o las emociones podríamos asemejarlas digamos, a la sazón. Cuando una persona cocina, podríamos asemejar las emociones a los sabores. ¿Listo? Entonces, todo depende de lo que nosotros le echemos a la comida, pues ese va a ser el resultado de a qué sepa, ¿cierto? Si de pronto yo le echo demasiada sal al arroz, me va a quedar salado, ¿cierto? Si de pronto yo le echo una especia rara que no tiene nada que ver con el arroz, pues entonces va a quedar sabiendo muy extraño. Lo mismo sucede con las emociones. Las emociones, en otra analogía, nos enseñan que la emoción es como el fuego, ¿cierto? No es lo mismo que tú estés quemando un pedazo de leña a que tú estés quemando de pronto un pedazo de plástico o que estés quemando de pronto un papel, ¿cierto? Depende del combustible, la llama va a ser diferente, va a tener una diferente tonalidad, va a arder de una forma diferente, va a oler diferente, de pronto de una forma va a producir humo, de otra forma no. Y todo esto es lo mismo que las emociones. Las emociones dependen de las vivencias. A medida que nosotros vamos viviendo, a medida que vamos interactuando con la realidad, pues esto nos va a nosotros generando una serie de emociones, ¿sí? Si por ejemplo un ejemplo, me gusta a mí la adrenalina, si yo me monto en una montaña rusa, pues entonces es como si estuviera sazonando, ¿cierto? Es como si le estuviera echando un combustible a mi emoción y eso va a tener una reacción dentro de mi psicología. Puede ser por el lado positivo o puede ser por el lado negativo. Entonces, para que nosotros empecemos a estudiar nuestras emociones, tenemos que darnos cuenta que las emociones nos gobiernan. Una persona es muy fácil de manipular a través de sus emociones. Entonces, eso lo saben los grandes conferencistas. Incluso hay personas dentro del mismo conocimiento que utilizan la emoción para manipular a los demás. Entonces yo puedo decir 2 o 3 frases que tengan un trasfondo un poco
un poco místico, un poco, podríamos decir, sabio, y eso le va a generar una emoción a las demás personas. ¿Qué va a pasar con esa emoción? Esa emoción las va a volver fanáticas, va a volver a las demás personas seguidoras, porque estas personas están acostumbradas, todos nosotros estamos acostumbrados a dejarnos guiar por nuestras emociones. Muchas veces como nosotros tomamos las decisiones, nos guiamos por la emoción. Entonces, si de pronto la persona a la que me está hablando me cae mal, pues entonces eso influye en mi forma de decidir. Y si esa persona me está pidiendo un favor, pues no lo voy a hacer, porque me cae mal. Entonces, si nosotros no aprendemos a estudiar nuestras emociones, vamos a seguir siendo esclavos de lo que sentimos, ¿sí? Si sentimos una emoción positiva, somos felices, nos dejamos llevar. Si sentimos una emoción negativa, pues nos vamos para el otro lado. Y lo mismo sucede con las relaciones en pareja. Ojalá la emoción pudiera estar siempre en un mismo lugar, pero no es posible. Entonces un día voy a estar muy bien con mi pareja, pero si ella me dice algo feo, entonces voy a empezar a irme para el otro lado. Y ese es el problema de las emociones. Si nosotros no aprendemos a estudiar nuestras emociones, vamos a ser primero fácilmente influenciables. Todo el mundo va a poder jugar con nosotros. Llega una persona, de pronto es un poquito agraciada, nos hace 2 o 3 chistes y cuando nos damos cuenta ya estamos enamorados, ¿sí? Somos demasiado manipulables por culpa de la emoción. La emoción a nosotros nos vuelve débiles, ¿sí? Porque cuando empezamos a estudiar la emoción, empezamos a darnos cuenta que en la emoción se encuentra algo que se llama el ánimo. Y si tengo una emoción que no es buena, que es desagradable, pierdo totalmente el ánimo. Entonces ya no quiero hacer las cosas. Y todo eso es lo que empezamos a crear cuando estábamos en el reino mineral. ¿Por qué de pronto a una piedrita se le conecta este cerebro emocional? Este cerebro emocional se le conecta a una piedrita para que ella pueda empezar a crear defectos. Estos nomitos solamente tienen una misión y esa misión es asistir a una escuela. En esta escuela le enseñan las cosas referentes a su reino. Entonces existe una escuelita para diamantes, existe una escuelita para esmeraldas, existe una escuelita para carbones, y ellos tienen unos guías que se llaman unos gurús, y estos gurús les enseñan toda la sabiduría que necesitan acerca de su cuerpo físico, ¿sí? Entonces, si una persona pudiera salir al desdoblamiento astral, o si una persona despertara su clarividencia, podría llegar a hablar con un gnomo o un pigmeo. Son muchas las historias cuando de pronto donde existe una huaca, no sé de pronto cómo le digan en el país, una huaca es como un entierro de esos antiguos que está hecho de oro. Entonces estas huacas, por lo general, existen estos gnomos que son los que le enseñan a la persona dónde está la huaca, ¿sí? Y esto lo logran las personas que llegan a despertar estas facultades superiores. Entonces, si una persona pudiera hablar con estas inteligencias, le podrían decir cosas como esta. Obviamente, nosotros no buscamos despertar estas facultades para encontrar huacas, no. Cuando podemos hablar con las inteligencias de la Tierra, ellas nos dan sabiduría acerca del propio conocimiento de sí mismo. Lo poco que ellos han empezado a comprender, ellos lo pueden ver más fácil porque ya no están tan dormidos. Entonces ellos le explican a la persona que puede hablar con ellos muchas cosas acerca de la emoción, cosas que son muy básicas, pero que le permiten a la persona llegar a comprender cosas más profundas dentro de su psicología. Y además le enseñan los secretos de su naturaleza. Por ejemplo, un diamante le podría enseñar cómo a través del polvo de diamante, es un ejemplo, me lo estoy inventando la verdad, se podría hacer de pronto un remedio contra las arrugas, es un ejemplo, ¿sí? Pero ellos tienen la sabiduría completa de su rayo. Entonces, vamos a ver más adelante cómo también se puede hablar con los elementales de las plantas. Y por eso es importante que nosotros empecemos a despertar la conciencia. A medida que vamos despertando la conciencia, pues vamos viviendo cosas nuevas. Y con estas cosas nuevas, pues ya no nos importa lo que piensan los demás, ya no nos importa lo que digan los demás, y ya no comemos cuento de las demás personas. Porque muchas veces uno escucha a una persona hablar una cosa, después escucha a otra persona hablar otra cosa, y uno se confunde, uno no sabe qué es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Seguir su propia conciencia, salir al mundo astral e investigar. Si yo quiero mucho a una persona y de pronto alguien le está diciendo algo a esa persona, pues entonces yo voy al desdoblamiento astral, me desdoblo, investigo a esa persona para saber si es cierto o no, ¿sí?
pero no me la paso todo el día pensando si sí es cierto, si no, si aquí, si allá, alimentando mis propios defectos del fanatismo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro emocional o las emociones se mueven mucho entre el placer y el desagrado. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en un estado de placer, no queremos salir de ese estado de placer y eso le sucede a los gnomos. El gnomo está sintiendo placer, por ejemplo, puede que de pronto esté, un ejemplo, jugando y de pronto un gurú le dice, bueno, vamos a entrar ya, si estaban en clases, ¿sí? Les empiezan a dar órdenes y ellos, a través del desagrado, empiezan a crear estos defectos. ¿Qué es lo que busca esto? Primero, que desarrolle la capacidad de sentir, ¿cierto? Que empiece a desarrollar la capacidad de percibir el mundo a través de sus propias emociones y también que empiece a crear esos defectos, porque en los defectos está la materia prima para poder obtener la sabiduría. Entonces, una vez que empieza a crear estos defectos, cuando ya está suficientemente contaminado, lo pasan al siguiente reino. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente reino? Es el reino vegetal. Quiero parar un segundito porque últimamente he tenido unos problemas con los directos, así que quiero ver si está todo bien. Ahí está Tommy, hola, me acabo de escribir, entonces ahí está todo bien. Muchas gracias, Tommy, ¿cómo estás? Entonces, nos van a pasar al siguiente reino. ¿Cuál es el siguiente reino? El siguiente reino es el reino vegetal. Primero estuvimos en los minerales, éramos piedras, minerales, esmeraldas, todo lo que se relaciona con la tierra. Y ahora ya pasamos al reino vegetal, las plantas, ¿sí? Eso es cuarto de primaria, es lo más básico que conocemos, pero realmente sucede así. ¿Qué sucede? En el reino vegetal, a la chispa, se le adjudica un nuevo cerebro que es el cerebro motor instintivo sexual. ¿Cuál es el cerebro motor instintivo sexual? A través del cerebro motor instintivo sexual nosotros podemos sentir lo que estamos viviendo en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Por eso una piedra le pueden pegar, se puede caer desde muy alto, puede que se rompa, pero sigue igual, o sea, no siente. Pero a través del instinto nosotros tenemos la capacidad de sentir y esta es una capacidad muy importante que empieza a recibir la planta. Si ustedes se dan cuenta, las plantas tienen emociones. La abuelita, el abuelito, de pronto hasta uno mismo tiene en su casa unas maticas y cuando uno le habla a las matas, ellas se ponen contentas, se ponen verdes, se ponen felices, crecen muy bonitas. De pronto uno no de pronto está la persona que siempre cuida esa planta. Esa persona se va y la planta se achila, o sea, se muere. ¿Por qué? Porque ellas tienen emociones y también ahora tienen sentimientos, tienen instinto, o sea, tienen instinto de supervivencia. Ya si uno se da cuenta, a veces hay plantas que se tuercen para poder buscar el sol, buscan, digamos, las raíces buscan la forma de poder llegar al agua, ¿cierto? Las flores, por ejemplo, el girasol, la flor gira hacia donde está el sol y todo esto lo da el instinto. Ahora ellos ya tienen la capacidad de percibir el mundo exterior y ya tienen la capacidad de sentir dolor. Obviamente no va a ser como el dolor de un ser humano, pero el instinto ya le permite tener esas sensaciones dentro de su cuerpo, las sensaciones físicas. Entonces es un paso muy importante porque también tiene que empezar a desarrollar algo que se llama la reproducción. ¿Sí? Por eso nosotros debemos empezar a ver cómo nosotros tenemos ese yo reproductor dentro de nuestra psicología, que podemos ya estar llenos de hijos y en el fondo uno a veces quiere más. ¿Sí? Uno a veces se pone a pensar y quisiera tener más hijos porque ese es el yo reproductor que viene desde muchísimo tiempo atrás. Es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta cómo el instinto empieza a aprender. Si nosotros empezamos a ver, el instinto lo único que hace es captar sensaciones, ¿sí? Eso es lo que hace el instinto. Si de pronto mi primera experiencia, digamos, comiendo algún tipo de comida fue mala, entonces mi instinto guarda esa sensación y de repente a mí ya no me gusta esa comida. ¿Listo? Muchas veces a uno los gustos se le vienen desde pequeñitos. De pronto de pequeño comió algo, le salió dañado y ya nunca más en toda la vida le volvió a gustar. Eso es lo que hace realmente el centro instintivo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya se le denomina, a este 3% de conciencia se le denomina elemental.
Y este elemental pues va a tener que crear una serie de efectos, como ya lo habíamos dicho, el instinto de supervivencia, el de reproducción, etcétera, 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 y se va a empezar a llenar también de muchos defectos. Una vez que está totalmente, bueno, no totalmente, que está en un punto lleno de defectos, entonces lo pasan al siguiente reino. Recordemos que por aquí hemos pasado todos. Ahora pasamos al reino animal. Ya no está plantado en el suelo, ¿sí? Ya puede empezar a correr, a caminar, y aquí se empieza a desarrollar ya los tres cerebros de una forma impresionante. Entonces podemos ver de pronto el animal que desarrolla el instinto de supervivencia a través del temor. Como nosotros a través del temor queremos defendernos a nosotros mismos, y eso viene del reino animal. Entonces una persona siente que va a sufrir y lo que hace es sentir temor. Siente que en determinada cosa le va a ir mal y siente temor. De pronto nosotros podemos ver cómo desarrollamos la violencia, como muchas veces nosotros lo único que queremos es acabar con una persona porque hemos desarrollado los instintos de supervivencia desde el reino animal. Es muy bueno empezar a estudiar o empezar a preguntar nosotros qué planta o qué animales fuimos, porque cada uno de nosotros vamos a pertenecer a como a una familia de animales dependiendo del rayo de la creación del que seamos. Un ejemplo, el rayo de la luna son todas las aves, ¿sí? El rayo de Mercurio son algunos animales del mar, algunos animales terrestres. El rayo de Júpiter son los elefantes, por ejemplo, las jirafas. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener una personalidad, una forma de ser y hemos desarrollado determinados defectos dependiendo el rayo que hayamos sido, o sea, dependiendo de los animales que hayamos sido en el reino animal. Eso, aunque nosotros no lo creamos, influye dentro de nuestra psicología. Y también es importante comprender que hay recurrencias que vienen desde el reino animal. Hay personas que vienen siendo pareja desde el reino animal, ¿sí? Hay personas que vienen teniendo peleas y riñas desde el reino animal, ¿sí? Entonces, muchas recurrencias son supremamente antiguas y debemos empezar a estudiarlas para ver dónde comenzaron, porque si comenzaron por allá, el trabajo tiene que ser un trabajo fuerte porque la recurrencia es bastante, bastante fuerte. ¿Listo? Aquí en el reino animal desarrolla un defecto también muy fuerte que es el defecto de la fornicación. ¿Sí? El instinto empieza a dominar al animal y cuando le empieza a entrar ese instinto de la fornicación por culpa de las hormonas, entonces no hay nada que controle. Podemos ver que el instinto no tiene la capacidad de reflexionar, él simplemente sigue sus impulsos porque en algún momento le comprendió que cuando se le activa ese instinto, cuando tiene ese aroma de las hormonas, él va a sentir placer. Entonces lo mismo sucede con nosotros, ¿sí? Por eso es bueno empezar a estudiar cómo ha sido todo ese proceso del reino animal. Y una vez que este animalito, a través de muchos animales, porque no solamente vamos a hacer uno, sino que vamos a pasar en muchos animales, vamos a pasar al reino humano. ¿Listo? En el reino humano nos dan una capacidad que es la capacidad de pensar. Nos adjudican un tercer cerebro que es el cerebro intelectual. Ahora tenemos emociones, tenemos instinto, la capacidad de movernos, la capacidad de reproducirnos y nos dan el cerebro intelectual. ¿Cuál es el problema del ser humano? Nosotros tenemos las dos condiciones que se necesitan para poder crear. Una, la mente. La mente es la matriz. La mente es como, por decirlo de alguna forma, es donde se gestan las ideas. Todo comienza por una idea hasta que se plasma en el físico. Y tenemos algo muy importante que es la materia prima para crear, que es la energía creadora sexual. Solamente el ser humano tiene una energía tan poderosa que tiene la capacidad de crear cosas nuevas a través de esa energía. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? El humano le damos mal uso a esta energía sexual y a través de la mente empezamos a crear defectos. Entonces la persona se deja llevar por su instinto del odio y crea muchos más defectos.